lo mejor de la tradición, de Oriente y de Occidente, en beneficio de la salud y el bienestar. Rubén Arana lleva 40 años de estudio de ambas tradiciones y las ha aplicado en el tratamiento de las más diversas patologías. Medicina tradicional china, kinesiología, homeopatía, psicología. Rubén Arana ha desarrollado su propio sistema de desprogramación biocuántica que ayuda a superar los bloqueos y limitaciones originados por nuestra mente. Aborda al ser humano en todas sus dimensiones, teniendo en cuenta los diversos factores que afectan a nuestra salud y realizando diagnósticos precisos. Alcanza la perfecta armonía de cuerpo, mente y espíritu. La clave de nuestro bienestar. Rubén Arana, el ser humano tratado en su plenitud. Bienvenidos a un nuevo espacio de Nueva Humanidad TV. Hoy conexión con Argentina. Ya ven a ustedes en pantalla a Rubén Arana. Bienvenido, Rubén. ¿Qué tal? Un gusto, un placer, como siempre, Lourdes. Hoy vamos a hablar de algo que parece contrario a lo que siempre buscamos, que es la luz. Siempre queremos hablar de cosas de luz, queremos tener mucha luz, y hoy vamos a hablar de todo lo contrario. Vamos a hablar de la sombra, porque cuando hay luz hay sombra, y esa sombra a veces nos puede producir algún malestar, nos puede producir un cambio de humor, un cambio de carácter, el que no consigamos nuestra paz. Y el tema que hoy vamos a tratar, titulamos hoy así el programa, Sana tu sombra y consigue tu paz. ¿Qué es la sombra, Rubén? Bueno, vos sabés que recién que decías, todos buscamos la luz y en realidad no es la luz lo que tanto debiéramos buscar, sino la sombra, porque lo que más nos saca de la luz, porque estamos en la luz, lo que pasa es que no reconocemos y no nos identificamos viniendo de la luz y siendo luz. Y sí nos identificamos más con el mundo terrenal y nos peleamos con la sombra. Para esto voy a definir entonces qué es la sombra. Desde el punto de vista de imágenes, la sombra es una imagen oscura, de alguna forma, que proyecta un cuerpo opaco, ¿no? O también se puede definir como parte de un espacio a la que no llega luz. Desde el punto de vista psicológico, la sombra lo desarrolló Carl Gustav Jung, se lo considera un arquetipo dentro del conocimiento de lo junguiano que forma parte del análisis de la psicología psicoanalítica de Carl Gustav Jung. Y representa el lado oscuro de nuestra personalidad, aquellos rasgos, actitudes y emociones y pensamientos que no están aceptados por la conciencia y que no son reconocidos como propios y de alguna forma se van desarrollando desde la infancia y van tomando cuerpo, ¿no? Esto es la sombra. Todos tenemos sombra. Todos tenemos un lado de sombra. Nadie se escapa, ni el más santo ni el más perfecto. Exacto. ¿Por qué? Porque la sombra es parte de la luz y ese conjunto yin y yang que conforman la realidad que somos. Por eso buscar la luz hace que cada vez nos alejemos más de la sombra y la sombra tome fuerza. Entonces, un poco utilizando esta frase de comienzo, debiéramos buscar más la sombra que la luz para iluminarla. Lo que hace que luego encontremos menos conflictos en el afuera y también en nuestro interior, y esto nos permite naturalmente conectarnos mejor con la luz. Si hay algo que nos puede desconectar de la luz, es la sombra. Y nosotros, ¿cómo podemos ver esta sombra nuestra? Porque me parece mucho más fácil preguntarle a alguien qué parte ve más oscura en nosotros, porque nosotros mismos no queremos aceptar esa parte de sombra, o la tenemos integrada en nuestra personalidad como una cosa que no es tan mala o que puede a veces ser positiva. ¿Cómo la vemos? No, habitualmente no la vemos, Ni la vemos. Queda inconsciente.
no la vemos directamente. Lo que podemos ver es en síntomas propios o en los demás. En síntomas propios pueden aparecer como frustraciones, tristezas, culpas, angustias. Pueden aparecer sensaciones así sin origen aparente, que aparezcan y los tenga y bueno, y se esté moviendo hacia mi conciencia algo de esta sombra del inconsciente. Hablamos que son inconscientes, lo que significa que no tenemos conciencia de ellas. Esa es una forma en que aparecen como situaciones neuróticas donde, bueno, estamos con angustia, estamos con miedos, con ansiedades, con cosas allí. Y la otra forma de aparición es en los conflictos interpersonales, cuando algo sencillo, una palabra sencilla, una frase que nos dijeron, nos irrumpe y nos ponemos muy nerviosos y saltamos con algo y nos peleamos y nos sentimos muy mal porque ¿cómo puede ser que me diga esto? Y es sobredimensionada la respuesta en función del estímulo. Esto significa que ha tocado alguna sombra o que ha manifestado una sombra la otra persona de lo que yo tengo oculto. Entonces puedo ver la sombra afuera y distinguirla como algo terrible, porque cuando yo tengo la sombra en mi interior, tuve que hacer mucho esfuerzo para llevarla a la sombra. Aquellos pensamientos, deseos, sentimientos que son inaceptables desde el punto de vista consciente o social, y que si he tenido la situación de que un papá, una mamá o la sociedad me ha dicho, eso no, eso es inaceptable, no podés ni siquiera pensarlo. Ese sentimiento se va reprimiendo hacia algún lugar, creando como, vamos a decirlo, un monstruo que va creciendo con cada sombra que se va sumando. Y luego aparece a la conciencia así como estas sensaciones, o en el otro, cuando veo algo del otro, cuando veo a alguien que cometió un delito, alguien que tiene un pensamiento, una emoción, una sensación parecida, lo trato de eliminar. O pido justicia, que lo ajusticien porque debe ser eliminado. En realidad, el otro, bueno, lo que sucederá con la persona se hará cargo de la justicia, pero lo que tenemos que hacer nosotros es ver qué pasa conmigo con esto que veo afuera. ¿Qué tiene que ver conmigo en la sombra esto que yo veo afuera? Si salté, si me enojé mucho, si me está pasando esto, es que hay algo que me está afectando. Y es tan grande la sombra en función del grado de emoción que me genera lo otro de la afuera. ¿Cómo se Y crea esto es muy... esta sombra? Porque cada individuo tiene una sombra diferente, ¿no? O se le crea una sombra en torno a algo distinto al uno del otro. ¿Cómo se forma? Bueno, la estructura es siempre básicamente la misma, que es aquellas sensaciones, emociones, deseos, y conceptos e ideas no aceptadas ni por la familia ni por la sociedad. Y esto, si bien hay variables, pero básicamente en todas las sociedades al mismo tiempo las sombras son parecidas. Todo lo que no es permitido y no es adecuado es guardado como sombra si llegara a haber un deseo sobre eso. Entonces, eh, se va formando desde la infancia, desde los primeros deseos naturales infantiles. Y desde allí luego se va forjando esto, alejándonos cada vez más de nuestra sombra, pero también de nuestra identidad real. Porque cuanto más nos alejamos de la sombra, más nos alejamos de la totalidad de nuestro ser. Con esto no quiero decir que hay que actuar la sombra y hay que dejarla libre a la sombra que ande por ahí dando vueltas, sino que hay que crear una especie de diálogo terapéutico entre la sombra y mi persona y aceptar y ver y percibir esto que me pasa, que tengo, que siento, que fantaseo, etcétera, etcétera, con mi conciencia, para saber que yo también tengo eso y que quizás tenga que cuidarme de esos pensamientos, emociones, sentimientos y demás, pero digamos, es importante sacarlo del lugar donde puedan estar guardados para poder comunicarme, dialogar, porque el bien y el mal están en nosotros. Además puede haber bien y mal afuera,
pero el bien y el mal nacen en nosotros y de allí nosotros lo vemos afuera. ¿Cómo sanamos esto? Porque el título que le hemos puesto al programa era cómo podemos acceder a nuestro inconsciente, porque nos has dicho que no somos conscientes de la sombra que tenemos muchas veces, pero ¿hay alguna manera de llegar para sanar todo esto? Tú tienes unas terapias, tú tienes un acceso, tienes unos cursos en los que nos puedes ayudar muchísimo. Sí, hay muchas formas de sanar la sombra o de trabajar sobre la sombra. Eh, de hecho, la psicología es lo que ha movilizado el conocimiento de la sombra, especialmente a partir de Oriente y a partir de Carl Gustav Jung, y también a partir del psicoanálisis, donde se observan los aspectos reprimidos de la personalidad, los aspectos negados, o sea, todo lo que son los mecanismos de defensa que hacen que yo pueda proteger mi psiquismo ante ciertas cosas para mantener la coherencia de mi psique, es porque hay algo delicado que tengo que cuidar. Y por otro lado, otra cosa que es bueno hacer es trabajar sobre nuestro inconsciente, poder conocerlo, poder reordenarlo, poder equilibrarlo, poder sanarlo. En nuestro inconsciente hay traumas, hay fobias, hay bloqueos, eh, hay muros emocionales, hay autoboicots, hay autosabotajes, eh, hay muchas resistencias. Entonces, poder hacer un trabajo sobre nuestro inconsciente, nosotros en un curso que es armonización cuántica, trabajamos todo esto porque es parte de lo que es sanar una enfermedad, por ejemplo. Una enfermedad nace la mayoría de las veces en un conflicto inconsciente, no reconocido, no visto, no tomado en cuenta y se expresa luego como síntoma. Un accidente a veces tiene el mismo mecanismo. Eh, bueno, un problema psicológico también. Entonces, lo que hacemos es ir sanando nuestro inconsciente, ir equilibrándolo para que de esa forma vayamos tomando conciencia más de nuestra sombra, ir aceptándola, ir sanándola, ir comprendiendo las circunstancias en las que pueda haber aparecido y poder reconocer que mi sombra, que me puede afectar mucho a mí, es diferente a tu sombra, que te afecta a ti, pero no necesariamente tu sombra tiene que afectarme a mí, salvo que tengamos alguna confluencia entre las sombras que, bueno, hagan que de esa forma yo me pelee contigo y tú te peleas conmigo. Y ahí es donde es una pelea de sombras, porque al fin y al cabo cuando interviene un tercero y dice, no, es que lo que te quiere decir Lourdes es tal cosa, tal otra. Y Lourdes, lo que te quiere decir Rubén es esto, esto y esto. Y ahí nos decimos los dos, pero al final estamos parecidos en lo que queríamos. Claro, lo que pasa es que por ahí nos expresamos de una forma diferente y saltaron nuestras sombras. Eso es lo que sucede en las relaciones interpersonales donde a veces nos peleamos, con parejas, socios, padres e hijos, bueno, todos los vínculos interpersonales, ¿no? Por lo cual es muy importante en algún momento de la vida empezar a ver la sombra, empezar a conectar. Y yo recomiendo mucho trabajar con ella, aprender a trabajar con ella, tener herramientas para trabajar uno internamente con la sombra. La luz viene sola, la luz la tenemos, pero lo que más nos puede boicotear el camino es la sombra, porque tiene resistencias, porque dentro del inconsciente hay autosabotajes, hay muchos conflictos y ayer hablábamos justo del inconsciente en un grupo y es como una especie de mar bravío con las olas, con movimientos. Es algo como intenso, fuerte, que es, bueno, hay que abordarlo con una técnica. A ver, yo no voy a ir a un mar bravío con un bote de goma. Claro. Yo voy a ir con Sí, sí, sí. un barco, con algo que sea que va a ser seguro, que no me voy a caer. Bueno, entonces, esta es la forma de ir abordando de a poquito e ir transformando un mar bravío en un agua calma, serena, transparente, donde yo pueda ver todo lo que hay hasta la profundidad.
Así nos das esperanza de que podemos encontrar ese equilibrio, que podemos sanar nuestra sombra, vivir con ella y tenerla, como quien dice, bajo control. Simplemente hay que querer y hay que escuchar tus consejos, aprender la técnica que nos puedes enseñar en estos cursos de sanación, y además aprovecho porque hay pronto un curso de sanación que es el día 8 de febrero, es un curso de sanación grupal que haces siempre online habitualmente, súper interesante. Explícanos un poquito para el que se haya incorporado por primera vez al programa y no conozca esta sanación grupal. Mira, estas sanaciones grupales son procesos para dos objetivos: sanar algún problema físico y crecer y evolucionar espiritualmente. Tiene esas dos finalidades. Y uno puede anotarse a sí mismo si uno tiene un problema, o uno puede anotar a otra persona que necesita ayuda. No se necesita estar presente porque la sanación llega igual a todas las personas que están anotadas. Participen o no de hacemos dos Zoom grupales, aunque no estén presentes, reciben igual la misma cantidad de energía de sanación. Y son procesos maravillosos porque es un trabajo que hacemos yo con la técnica de programación biocuántica, y después van trabajando los guías y los maestros, van trabajando los médicos del cielo, va viendo todo un conjunto de seres maravillosos que van haciendo su tarea, y tenemos siempre sorpresas hermosas de sanaciones especiales que ocurren en muchas personas. Y hablo no sé, desde dolores hasta procesos oncológicos, muchas cosas. Que por Y cierto, realmente Rubén, tengo un testimonio que nos han enviado, que seguro que te gustará escucharlo. Está relacionado, no sé si bien con la sanación, pero bueno, es curioso y además ayudará mucho a las personas a conocer tu trabajo. Vamos a escucharlo. Buenas tardes. Quiero compartir una experiencia con una sesión que tuve con la doctora Arana. Andrea, mi hija estaba en fecha de parto y su bebé estaba en posición podálica transversal con una vuelta de cordón. Por tal razón, la obstetra le iba a hacer cesárea y bueno, le escribí al doctor Arana y le hizo una sanación. Cuando fue a control, ya pensando que iba a tener cesárea, se encuentran con la novedad: estaba en posición cefálica y sin la vuelta de cordón. Así que esperamos a que llegara y bueno, hoy llegó el UNEI, con mucha alegría y mucha felicidad. Esto es fantástico. Rubén, esto lo consigues a distancia, porque me imagino que tú no acudiste al hospital ni viste a esta paciente. Exactamente, es la hija de una alumna que tenía bueno, estaba a punto de tener su bebé, y bueno, venía en posición, digamos, vamos a decir, como de cola y con una vuelta de cordón, por lo cual venía muy peligroso y había que hacerle cesárea, porque bueno, no había forma. Entonces, con las técnicas de desprogramación biocuántica, con las técnicas que manejamos, que yo me acuerdo, no tuve tiempo, era una situación de urgencia, porque era, bueno, un parto es ya, no es, bueno, dentro de un mes veamos, no puedo esperar. Y no tenía tiempo, estaba muy ajustadito. La cuestión que me puse el domingo, le llamé, le digo: María Teresa, mira, me pongo ya a hacer la sesión, y bueno, empecé, y en las sesiones, esto es lo interesante, hablamos con el bebé, la bebé, de por qué estaba en esa posición, qué le pasaba. Y hablamos con la mamá. El problema era fundamentalmente la bebé, que no quería venir. Empezó a percibir el mundo como era, no quería venir. Y entonces, bueno, no, porque tenía causas de otras vidas en la cual no había pasado un buen tiempo. Tuvimos charlas, estuvimos sanando cosas, hasta que, bueno, terminó la sanación. Le dije ahí a la abuela: ya está, ahora tenemos que observar y ver qué pasa, porque ahora, bueno, al otro día se dio vuelta, salió de la vuelta del cordón y vino, por suerte ayer creo que nació la bebé, hermosa, preciosa, el UNEI, y pasan estas cosas maravillosas. Y toda a distancia, porque ella está en Buenos Aires, creo, yo estoy en Córdoba, todo lo hicimos a distancia, y además, si hubiera estado ahí, no hubiera podido hacer ninguna maniobra tampoco, porque
los bebés se ponen en la posición que quieren y ellos eligen, bueno, Qué cómo bonito nacen. esto. ¿Cómo hablas con el bebé? De una manera cuántica. Claro, claro, porque, digamos, en todo lo que es sanaciones grupales, sanaciones cuánticas, en todo esto que hacemos, uno se puede comunicar con el ser y se puede identificar exactamente con qué ser, hablar con ese ser. Hablar significa inclusive decir, no, no, pero tranquilo, porque vas a poder nacer bien, vas a poder estar bien, vas a tener una mamá que te va a cuidar, quédate tranquila, quédate súper tranquila. No, pero bueno, yo lo pasé bien y hay un diálogo que se va haciendo y uno va ayudando también como a, no, no, confía en mí, vamos tranquilos, vamos a sanar lo que pasó en otro tiempo y esto va a ir bien y vas a tener una mamá que te va a cuidar, un papá también y esto va a ir bien. ¿Aceptamos? Sí, perfecto, vamos. Y esto fue Sí, así, y así en cada cosa, ¿no? Porque qué cuando tenemos hermoso. un trauma que produce una enfermedad, también tenemos que dialogar con el momento del trauma, con la situación del trauma y ver cómo resolvemos eso que pasó. Eso que Rubén, ocurrió, una curiosidad. Ese bebé, si tú un día tienes la oportunidad de estar cerca de él, te va a reconocer tu energía de que fuiste de alguna manera tú quien le facilitó o quien le quitó ese miedo de llegar. lo que puede llegar a suceder si los bebés, los niños que están haciendo ahora son niños evolucionados, lo que puede llegar a suceder en esa bebé es que ella va a sentir una especie de simpatía particular, una especie de conexión particular, que no va a entender por qué, ni va a saber por qué sucede esto, pero va a tener como un afecto particular. Claro, una ¿Eh? confianza en ti sin saber de dónde viene, ¿no? Sí, porque de alguna forma, bueno, cuando uno marca el nacimiento de alguien, eso es fuerte, ¿no? Es muy intenso en el ser. Y eso queda trazado como un lazo de amistad. Kármicamente, energéticamente, es un lazo de amistad donde, bueno, uno ayuda a que el otro nazca en una forma más natural y más amorosa, ¿no? No están mal las cesáreas, por supuesto, cuando son necesarias, pero si uno puede llevarlas a un parto natural, mucho mejor. Qué bien, qué bonito este testimonio y qué bonita tu aportación. Eso es, además te debe compensar muchísimo a nivel emocional, ¿no? Ver que estas cosas van tan bien. Y esto son cosas que gratifican el alma, ¿no? Porque todas las sanaciones, vos sabés que yo siempre digo, eh, todas las sanaciones gratifican el alma y también a veces las muertes también. He tenido un paciente que me he enterado que ha fallecido, porque bueno, no me han podido avisar los familiares, se ve, pero yo después chequeé, allí ha fallecido, lo ayudé a elevarse porque no se había elevado y, y también es una gratificación porque hicimos todo lo que pudimos y eso fue muy importante para su ser. Entonces también inclusive la partida es un regalo y ayudar a que las personas puedan partir lo mejor posible a pesar de las situaciones, ¿no? Pero sí, yo siempre digo soy un agradecido de todo lo que recibo porque Qué bien. es hermoso, realmente. Mira, tenemos unas cuantas propuestas, unas cuantas preguntas y no sé si nos va a dar tiempo, al menos haremos un par. ¿Qué te parece, Rubén? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro. Pues mira, María Juana Gilbert de Barcelona nos pregunta, ¿tengo sombras para sanar y cómo puedo aprender a sanarlas? Bueno, voy a conectarme con María Juana. Si tiene sombras para sanar, sí. Todos tenemos sombras para sanar, ¿eh? Es muy importante saber esto. ¿Cómo aprender a sanarlas? Yo los invito a que hagan, por ejemplo, que empiecen con los cursos de armonización cuántica. Ahí van a empezar a aprender a sanar el inconsciente. Es el segundo punto que tenemos en consideración para aprender a sanar, porque es muy importante que uno aprenda a sanar eso que muchas veces ni siquiera todas las líneas psicológicas trabajan específicamente y es tan importante. Realmente el aporte de Sigmund Freud ha sido increíble y no ha sido solo para los psicólogos, ha sido para la humanidad.
Entonces, sanar el inconsciente es muy importante. Yo recomiendo que haga armonización cuántica, le va a hacer muy bien y le vamos a mandar una ayudita para sanar la sombra. Fantástico, pues ya sabe María Juana Gilbert que todo llega de esta manera cuántica y que va a tener una ayuda de parte de Rubén Arana. Y ahora desde Miami, desde el otro lado del mundo, desde Estados Unidos, Guillermina Wick pregunta, ¿tengo sombras en mi vida? ¿Me puedes ayudar? Bien, estoy conectado con Guillermina. Vamos, como siempre hacemos testeos radiestésicos. Estoy conectado con Guillermina, sí. ¿Tiene sombras? Sí. ¿La puedo ayudar? Por supuesto, vamos a ayudarla. Y también, como decíamos con la señora anterior, aprender a sanar nuestra propia sombra, aprender a trabajar con todo esto. Esto es muy importante porque yo puedo, por ejemplo, no me pasa, ¿eh? No me pasa, por suerte. No estoy, tú seguro que has entrevistado a mucha gente y hay gente que se pone nerviosa, gente que está, ¿no? Y está que le cuesta hablar, que se traba la lengua, que sale la voz finita. Yo, por suerte, pasé esa parte después de varias experiencias, pero si yo me pusiera nervioso, tendría que trabajar mi inconsciente que hace que tenga miedo a la exposición, miedo al que dirá el otro, si estará de acuerdo o no, eh, miedo al que me quieran o que no me quieran. Bueno, todo eso hace a la exposición, a que uno pueda o quedar bien, vas a saber cuántas cosas dentro de la psique de cada uno, y mucho de eso está en el inconsciente. Entonces, aprender a sanar el inconsciente en esto, por ejemplo, tengo que dar una charla, no me animo, me da cosita, o tengo que hablar con un señor, tengo que hablar con una señora, tengo que hacer tal trabajo, tengo que ir a comprar algo, ¿cómo lo hago? Todos estos son elementos que uno puede trabajar con uno mismo e ir sanando cada uno de ellos, aprendiendo las técnicas de cómo hacerlo. Por eso yo recomiendo mucho aprender a autosanarse. Esto no inhibe ir al médico, ir a la persona que corresponda, pero aprender uno también a autosanarse, muy importante. Muy importante. Pues bueno, esta señora Guillermina y María Juana recibirán un poquito también de tu ayuda. A nosotros se nos está terminando el tiempo. Quiero volver a recordar el próximo curso, que es súper interesante, el día 8 de febrero. ¿A qué hora va a comenzar el curso? Va a ser 18 horas de Argentina, para Muy que no sea bien. tan tarde para Europa, ni tan temprano para Estados Unidos, porque bueno, vienen personas de distintos lugares y tratamos de crear un horario promedio para todos. Perfecto. Pues se han de inscribir antes porque necesitan tener su plaza reservada para poder entrar en esta sanación grupal, en este próximo curso. Y como siempre, fenomenal todo lo que nos cuentas, Rubén, desde la otra punta del mundo. Nosotros aquí esperando siempre tus noticias desde nuestro invierno y desde tu verano y con cosas que descubrimos cada día que tenemos en nosotros mismos, pero que no somos conscientes. Siempre es un placer hablar contigo, Rubén, siempre es un placer que nos sigan todos nuestros espectadores, que sabemos que participan, no podemos dar entrada a todas las consultas, pero siempre algunas sí que están aquí con nosotros. Rubén, será hasta la próxima conexión, muchísimas gracias. Con todo gusto, gracias a ti, Lourdes, gracias a Nueva Humanidad bueno, y a todos los canales, porque sé que Nueva Humanidad lo distribuye por todo un montón de canales que van compartiendo con todos distintas novedades, distintas noticias, y gracias a todos los que lo escuchan bueno, y se sienten cómodos con esto. Así es que a Fuera del disfrutarlo y a curso de compartir. sanación, un consejo para las sombras, cuando aún no hemos hecho el curso, pero ya queremos empezar a tener Bien, la sombra un poquito bajo control, un pequeño consejo antes de irnos. un consejo es tener en el celular bajado un bloc de notas y empezar a pensar, por ejemplo, así. eh, ¿Qué me molesta? Por ejemplo, ver las personas que nos molestan, que no nos sentimos cómodos. ¿Qué es lo que me molesta del otro? Que es muy nervioso, que es todo el tiempo está diciendo cosas feas, eh, lo que fuera. Anotar todas las cosas que me molesta del otro. Anotar las cosas que me molestan si voy en un coche, en carro, todas las cosas que me molestan de los demás que vienen, que se me cruzó, falta de respeto, falta de consideración, todo lo que me molesta
de cada cosa, persona o situación. Y eso empezar a no ver que yo tengo eso porque no lo voy a poder ver porque está en el inconsciente. Yo no voy a poder, si yo tengo una persona iracunda que me molesta y yo no soy iracundo, yo no voy a poder decir, no, yo no tengo en mi sombra la ira porque... Y en realidad la puedo tener, pero que esté muy tapada, muy, muy por debajo, entonces no la voy a ver. Y ha salido una, dos, tres veces, pero la tengo tan reprimida que la veo afuera. Entonces, tenerla y luego, con algún método, ir trabajando todo este material para ampliar mi conciencia, saber que también puedo tener ira, nerviosismo, lo que fuera, y para también aprender a respetar a los demás en su dificultad y cuidarme yo de no expresar inadecuadamente mi sombra, reconocerla y ver hasta dónde puedo expresarla y hasta dónde no, de tal forma de no dañarme yo ni dañar al otro. Pues ahí queda el consejo y con esto nos despedimos. Hasta la próxima, Rubén. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto y un placer, como siempre, Lourdes y todo el equipo de Nueva Humanidad y todos los canales. Y gracias también a todos los seguidores. Nos vemos en la próxima conexión. Hasta muy pronto, que sean felices.